Hare Krishna, queridos devotos, devotas, buenos días. Continuamos con la lectura del Chaitanya Charitamrita. Yayo, Yayo, Sri Chaitanya, Yayo, Nityananda. Yaya Dvaita Chandra, Yaya Gaura Bhakta Vrindam. Yayo, Yayo, Sri Chaitanya, Yayo, Nityananda. Yaya Dvaita Chandra, Yaya Gaura Bhakta Vrindam. Continuamos con el significado del texto número 128 del capítulo 7 del Adi Lila. Los filósofos mayavadis creen que muchos mantras védicos son el Mahavakya, es decir, el mantra védico principal, como por ejemplo Tatvamasi del Chandogya Upanishad 6.8.7, Idam Sarvam Yat Ayam Atma y Brahmedam Sarvam Brihat Aranyaka Upanishad 2.5.1, Atmai Vedam Sarvam Chandogya Upanishad 7.2 5.2 y Neha Nanasti Kinchana Kata Upanishad 2.1.11. Esto es un gran error. Solo el Onkara es el Mahavakya. Todos estos otros mantras que aceptan los mayavadis como si fueran el Mahavakya, solo son secundarios. No pueden considerarse como el Mahavakya o Mahamantra. El mantra Tatvamasi indica solo una comprensión parcial de los Vedas, a diferencia del Onkara, que representa la comprensión completa de los Vedas. Por tanto, el sonido trascendental que contiene todo el conocimiento védico es el Onkara Pranava. Aparte del Onkara, ninguna de las palabras que dicen los seguidores de Sankaracharya se puede considerar el Mahavakya. Se trata tan solo de observaciones sin importancia. Sankaracharya, sin embargo, nunca ha enfatizado el canto del Mahavakya Onkara. Solamente ha aceptado el Tatvamasi como el Mahavakya, al imaginar que la entidad viviente es Dios. Ha tergiversado todos los mantras del Vedanta Sutra para demostrar que no hay existencia separada de las entidades vivientes y la suprema verdad absoluta. Esto es semejante a la tentativa del político de demostrar la no violencia a partir de la Bhagavad Gita. Krishna es violento con los demonios e intentar demostrar que Krishna no es violento es en última instancia negar a Krishna. Tan absurdas como estas explicaciones sobre la Bhagavad Gita son las de Sankaracharya sobre el Vedanta Sutra, y ningún hombre razonable y en su sano juicio las aceptará. En la actualidad, sin embargo, no solo los supuestos Vedantis tergiversan el Vedanta Sutra,
sino también gente sin escrúpulos, tan degradadas que hasta recomienda que los sannyasis coman carne, pescado y huevos. De esta manera, los supuestos seguidores de Sankara, los mayavadis impersonalistas, se están hundiendo más y más. ¿Cómo pueden esos hombres degradados explicar el Vedanta Sutra, que es la esencia de todas las escrituras védicas? El Señor Chaitanya Mahaprabhu ha declarado: Mayavadi Vasya Sunile Haya Sarvanasa. Todo el que escucha los comentarios de la escuela Mayavada sobre el Vedanta Sutra está totalmente perdido. Como se explica en el Bhagavad Gita 15:15. Vedaicha sarvairahan eva vedyo. Toda la literatura védica tiene como finalidad comprender a Krishna. La filosofía mayavada, sin embargo, ha desviado a todos de Krishna. Por tanto, es muy necesario el movimiento para la conciencia de Krishna en todo el mundo, para salvar a la gente de la degradación. Todo hombre inteligente y cuerdo debe abandonar la explicación filosófica de los mayavadis y aceptar la de los acharyas vaisnavas. Hay que leer el Bhagavad Gita tal y como es, para intentar comprender el propósito verdadero de los Vedas. Texto 129. Es la intención de la Suprema Personalidad de Dios presentar el pranava Onkara como receptáculo de todo el conocimiento védico. Las palabras Tap, Tuan, Así son tan solo una explicación parcial del conocimiento védico. Significado: Tap, Tuan, Así significa tú eres la misma identidad espiritual. Texto 130. Pranava Onkara es el Mahavakya, Mahamantra de los Vedas. Los seguidores de Sankaracharya cubren este hecho para realzar sin autoridad el mantra Tap Tuan Así. Significado por Srila Prabhupada. Los filósofos mayavadis enfatizan las afirmaciones Tap Tuan Así, Soaham, etc., pero no enfatizan el verdadero Mahamantra, el Pranava Onkara. Por esto, como desfiguran el conocimiento védico, son los más grandes ofensores de los pies de lotos del Señor. Sri Chaitanya Mahaprabhu dice claramente: Mayavadi Krishne Aparadi. Los filósofos mayavadis son los más grandes ofensores de Sri Krishna. Sri Krishna declara: Tan aham dvishata kruram sansareshu naradamam Shipamiyayasram asubam asurishu eva yonishu. A aquellos que son enviados y a aquellos que son envidiosos
y malvados, que son los más bajos de la humanidad. Yo los arrojo perpetuamente al océano de la existencia material en diversas especies de vida demoníaca. Bhagavad Gita, capítulo 16, texto 19. A los filósofos mayavadis les espera después de la muerte la vida en especies demoníacas, porque tienen envidia de Krishna. Hay un erudito demoníaco que cuando Krishna dice en el Bhagavad Gita 9:34, Man manava madvakto mayajima namaskuru, ocupa siempre tu mente en pensar en mí, conviértete en mi devoto, ofréceme reverencias y adórame. Dice que no es a Krishna a quien hay que entregarse. Este erudito está ya sufriendo en esta vida y tendrá que sufrir otra vez en la siguiente si ahora no completa su sufrimiento prescrito. Hay que tener gran cuidado en no envidiar a la suprema personalidad de Dios. En el verso siguiente, Sri Chaitanya Mahaprabhu precisa claramente el propósito de los Vedas. Texto 131. Es al Señor Krishna a quien hay que comprender en todas las escrituras y sutras védicos. Pero los seguidores de Sankaracharya han cubierto el verdadero sentido de los Vedas con explicaciones indirectas. Significado por Srila Prabhupada. Se ha dicho, Veda Ramayane Chaiva Purane Bharate Tata Adavante Chamadye Chahari Sarvatra Giyate. En las escrituras védicas, incluidos el Ramayana, los Puranas y el Mahabharata, desde el mismo principio Adau hasta el final Antecha, así como entre medio Madhyecha, solamente se ha explicado a Hari, la suprema personalidad de Dios. Texto 32. Las escrituras védicas, que son evidencia en sí mismas, son las más elevadas de las evidencias, pero si se interpretan estas escrituras, se perderá su naturaleza de ser evidencia en sí mismas. Significado por Srila Prabhupada. Nosotros citamos la evidencia védica para apoyar nuestras afirmaciones, pero si la interpretamos según nuestra opinión personal, hacemos que su autoridad sea imperfecta o inútil. Es decir, al interpretar la versión védica, se menosprecia el valor de la evidencia védica. Cuando se citan las escrituras védicas, se entiende que las citas son autorizadas. ¿Cómo puede alguien controlar su autoridad? Esto es un caso de principitis. ¿Cómo puede alguien controlar su autoridad? Esto es un caso de principis. Obsta. Principis obsta. Texto 133.
Para probar su filosofía, los miembros de la escuela Mayavada han abandonado el significado verdadero y de fácil comprensión de las escrituras védicas y han introducido significados indirectos basados en su poder imaginativo, significado por Srila Prabhupada. Por desgracia, la interpretación sankarita ha cubierto casi todo el mundo. Por tanto, es muy necesario presentar el contenido genuino, original y de fácil comprensión de las escrituras védicas. Hemos comenzado presentando el Bhagavad Gita tal como es y nos proponemos presentar todas las escrituras védicas de acuerdo al significado directo de sus palabras. Texto 134. 134. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu hizo ver sutra por sutra los defectos de las explicaciones de Sankaracharya, todos los sannyasis mayavadis allí reunidos se quedaron atónitos. Texto 135. Todos los sannyasis mayavadis dijeron: Su Santidad, dígnate de oír de nosotros que, en realidad, no tenemos objeción alguna frente al modo en que has refutado estos significados, porque has hecho una presentación clara de los sutras. Texto 136. Nosotros sabemos que todo este malabarismo de palabras nace de la imaginación de Sankaracharya y sin embargo, como pertenecemos a su secta, los aceptamos aunque no nos satisfacen. Texto 37. Ahora continuaron los sannyasis mayavadis. Veamos cómo puedes describir los sutras según su significado directo. Al oír esto, Sri Chaitanya Mahaprabhu comenzó su explicación directa del Vedanta Sutra. Texto 138. El Brahman, que es más grande que lo más grande, es la suprema personalidad de Dios. Él posee las 6 opulencias en plenitud y por tanto es el receptáculo de la verdad más elevada y del conocimiento absoluto. Significado por Srila Prabhupada. En el Srimad Bhagavatam se dice que la verdad absoluta se entiende en 3 fases de comprensión: el Brahman impersonal, Paramatma localizado y finalmente la suprema personalidad de Dios. El Brahman impersonal y Paramatma localizado son expansiones de la potencia de la suprema personalidad de Dios, que posee en plenitud las 6 opulencias, a saber, riqueza, fama, fuerza, belleza, conocimiento y renunciación. Puesto que está en posesión de sus 6 opulencias, la personalidad de Dios es la verdad más elevada del conocimiento absoluto. Texto número 39. En su forma original, la suprema personalidad de Dios posee en plenitud las opulencias trascendentales que están libres de la contaminación del mundo material. Hay que entender que la suprema personalidad de Dios es la meta final de todas las escrituras védicas. Texto 140. Cuando hablamos
del Supremo como algo impersonal, negamos sus potencias espirituales. Lógicamente, si se admite la mitad de la verdad, no se puede comprender la totalidad. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai. En los Upanishad se dice Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Este verso que se menciona en el Isopanishad, en el Brihad Aranyaka Upanishad y en muchos otros Upanishad, indica que la Suprema Personalidad de Dios posee las 6 opulencias en plenitud. Su posición es única, porque posee toda riqueza, fuerza, influencia, belleza, conocimiento y renunciación. Brahman significa lo más grande, pero la Suprema Personalidad de Dios es más grande que lo más grande, del mismo modo que el globo del sol es más grande que su brillo, que penetra todo el universo. Aunque el brillo del sol, que se extiende por los universos, parece muy grande al poco inteligente, más grande que el brillo del sol es el sol mismo, y más grande que el sol es el Dios del sol. Análogamente, el Brahman impersonal no es lo más grande, aunque parezca serlo. El Brahman impersonal es solamente la refulgencia corporal de la Suprema Personalidad de Dios. Pero la forma trascendental del Señor es más grande que el Brahman impersonal y que Paramatma localizado. Por tanto, cada vez que se emplea la palabra Brahman en las escrituras védicas, se entiende que se refiere a la suprema personalidad de Dios. En el Bhagavad Gita, al Señor se le da también el tratamiento de Para Brahman. Los Mayavadis y otros a veces toman el Brahman en sentido equivocado, porque toda entidad viviente es también Brahman. Por tanto, a Krishna se le llama Para Brahman, el Brahman supremo. En las escrituras védicas, siempre que se emplean las palabras Brahman o Para Brahman, debe entenderse que se refieren a la suprema personalidad de Dios Krishna. Este es su significado verdadero, puesto que todas las escrituras védicas tratan sobre el tema del Brahman. Krishna es por tanto el objetivo final de la comprensión védica. El Brahma Yoti impersonal descansa sobre la forma personal del Señor. Por tanto, aunque la refulgencia impersonal, el Brahma Yoti, es el primer nivel de comprensión, hay que entrar en él, como se menciona en el Isopanishad, para encontrar a la persona suprema. Y entonces el conocimiento se hace perfecto. La Bhagavad Gita 7.19 también lo confirma. Bahunanyamanang ante Jnanavamma prapadyante. En la búsqueda de la verdad absoluta a base de conocimiento especulativo se completa cuando se llega a comprender a Krishna y entregarse a él. Esto es lo verdaderamente importante del conocimiento que lleva a la perfección.
La comprensión parcial de la verdad absoluta como Brahman impersonal niega las opulencias completas del Señor. Se trata de una comprensión peligrosa de la verdad absoluta. Si no se admiten todos los aspectos de la verdad absoluta, a saber, el Brahman impersonal, Paramatma localizado y finalmente la suprema personalidad de Dios, se tiene un conocimiento imperfecto. Sripada Ramanujacharya en su Vedanta Sangraha, en su Vedanta Sangraha, dice: Gyanena dharmena swarupang api nirupitam natu gyanamatram brahmetikatang idang avagamyate. Indica de esta manera que la verdad verdadera identidad de la verdad absoluta debe entenderse desde el punto de vista de su conocimiento y de sus características. No basta con entender que la verdad absoluta es completa en conocimiento. En las escrituras védicas, Mundaka Upanishad 1.1.19, encontramos la afirmación Ya Sarvagya Sarvavid, que significa que la verdad absoluta lo conoce todo perfectamente. Pero también aprendemos con la descripción védica Parasya Shaktir Vividai Vasruyate, que no solamente lo conoce todo, sino que también actúa en consecuencia, utilizando sus diferentes energías, de manera que comprende que el Brahman, el Supremo, es consciente. No basta, hay que saber, de manera que comprender que el Brahman, el Supremo, es consciente, no basta. Hay que saber cómo actúa conscientemente por medio de sus diferentes energías. La filosofía mayavada solo nos informa de la conciencia de la verdad absoluta, pero no nos dice nada de cómo actúa con su conciencia. Pero no nos dice nada de cómo actúa con su conciencia. Este es el defecto de esa filosofía. Muy bien, vamos a quedar aquí y continuamos el día de mañana con el texto número 141. Haribol, queridos devotos, devotas, que tengan un lindo día. Haribol.